Hola, este es un video de filosofía latinoamericana. Es un video de respuesta para la pregunta: ¿puede la filosofía salvar América Latina? Y bueno, la respuesta, digamos, muy cortita sería: en parte sí. Y este video más o menos se va a dividir para explicar por qué en parte sí. Para eso quiero hablar de salvar de qué y de quién, del contexto, de más o menos lo que ha dicho Salazar Bondi y pues dar mi posición también, hablando un poquito también con lo que ha hecho Jaramillo Vélez. Vale, empecemos. ¿Salvar de qué y de quién? Cuando hablamos de que hay que salvar de algo, hay que saber de qué y de quién. ¿De quién? Pues de Europa. Y específicamente de qué de esa Europa. Yo diría que especialmente sería respecto a lo que va a llamar acá material y espiritual, o material o pensamiento. Si América Latina se entiende como no liberada, es porque está atada a algo y es atada a Europa, pero atada también a los pensamientos de Europa y también a las formas pues económicas, de industrialización, elementos ya o hechos materiales, exactamente así. Y bueno, ¿qué se ha dicho respecto a eso? Se ha dicho que se puede salvar América Latina, pero en el caso de Bondi, hablando de Bondi, hablaríamos de que es necesario primero que haya una transformación material para que posteriormente se dé esa liberación espiritual. ¿Qué ha dicho? Estos son mis términos, ¿no? No habla de materialidad o espiritualidad necesariamente. Sea que ha dicho lo contrario, entiendo yo, y es que es necesario primero que la materialidad se dé para que la espiritualidad se dé, perdón, que cuando se dé lo espiritual es posible cambiar también lo material, digamos, liberarse. ¿Qué pasa acá? Yo entiendo que la materialidad y espiritualidad no son un proceso unidireccional. Me explico. Muchas piensan primero que hay que dar espiritualidad para que se le dé la materialidad, primero que hay que dar la materialidad para que se le dé la espiritualidad, y yo creo que es un proceso que no es unidireccional, sino que es multidireccional. Ambos son necesarios para que se den. Y en este caso quiero tomar el tema desde el contexto colombiano. El contexto colombiano, y alguien que también ha estado hablando respecto a esto, es Jaramillo Vélez. Voy a hablar respecto a ese escrito ensayo que es muy conocido, que se llama lo estoy leyendo, La postergación de la experiencia de la modernidad en Colombia. Postergación de la experiencia de modernidad. Él lo toma en esos términos. ¿Qué está diciendo él? Que la modernidad en Colombia se ha postergado, no se ha dado, porque no han habido unos elementos, unas bases espirituales para que el resto se dé, para que no haya una buena industrialización, haya una buena modernización, así él lo toma. ¿Qué pienso yo del tema? Que realmente no es necesario que haya que tener los mismos procesos que tiene Europa, de pensamiento primero y después materialidad, hablando respecto a eso, o el mismo proceso de modernidad. Ni siquiera tiene que pensarse que necesariamente es así, que así se tiene que dar como sea en Europa o si no, paila. No, me parece que ese es el mayor error que tiene el texto de Vélez. Entonces, volviendo otra vez al tema, ¿cuál sería, digamos, la importancia de entender esto? Porque muchas personas dirían: ok, vamos a liberarlo desde lo espiritual, como yo he dicho. Esa liberación del pensamiento espiritual se da cuando se da, como diría, se da una recontextualización de los conceptos que se han dado en Europa, cuando se recontextualizan, o cuando se crean completamente nuevos, cuando se hace el proceso de liberación. Yo siento que ese proceso de liberación también se da en esos dos términos, cuando se recontextualizan los temas para, digamos, para el contexto, pero al mismo tiempo cuando se crean. Y me parece un proceso que ambos son necesarios. No se puede quedar solo en recontextualización, ni tampoco se podría quedar en un simple crear nuevos conceptos y ya. ¿Por qué? Porque hay un pasado y al fin y al cabo ese pasado también hay que ser reconocido. Tal vez es una posición que toma SEA y que tomo yo también un poco,
por los clásicos, pero por la formación clásica tal vez, pero no necesariamente. Creo que esos dos procesos son importantes. Si se recontextualizan los conceptos, bien, pero no puede quedarse en una simple recontextualización. También es necesaria una creación de nuevos conceptos. Incluso si los nuevos conceptos pueden reemplazar a los recontextualizados, está perfecto. Vale, volviendo otra vez y recapitulando, la filosofía puede liberar a América Latina. ¿Lo puede liberar? Hasta cierto punto sí lo puede liberar, pero no lo puede hacer simplemente ella sola. Necesita también entender que el proceso es recíproco y que necesita elementos que también como que superan a ella y son elementos materiales. Y cuando se une la materialidad y la espiritualidad, es posible hablar de una liberación de América Latina, no simplemente en un solo proceso, sino en ambos, y digamos, al ser recíprocos en lo en general que sería esa liberación. Pero esa liberación consistiría no simplemente, digamos, en una recontextualización de los conceptos, ni simplemente en una creación de nuevos conceptos, sino en la posición en la que esos dos están y confluyen y también, digamos, discuten, que dialogan también. Me parece que esa es más o menos la respuesta que podría dar, tal vez un poco breve, como en 7 minutos, 6 minutos, y vale, eso sería.